Bienvenidos al video número 13 del curso de Sibelius. Bueno, en este video vamos a aprender sobre la configuración de las partituras, ¿sí? Configuración de las partes. Empezamos. Bien, ponemos en vista de panorama. Tenemos una partitura con una melodía, un piano, una guitarra, un bajo y una batería. Bien, el primer botón que tenemos aquí en partes dice nueva parte, crea una partitura dinámica. Por ejemplo, elegimos la melodía, el bajo y la batería y la añadimos. Y como podemos ver, nos creó otra pestaña donde solamente estamos viendo los instrumentos que seleccionamos. Esto lo realizamos con el botón este de nueva parte. Veamos otro ejemplo, solamente voy a añadir la melodía y como podemos ver nos creó una nueva pestaña con otra partitura donde solamente vemos la melodía. Es una función muy útil cuando queremos crear una partitura dinámica a partir de una partitura principal, ¿sí? Que ya tenemos establecida. Y el único cuidado que tenemos que tener es que toda modificación que hagamos en la partitura dinámica se va a aplicar en la principal, ¿sí? Bien, seguimos adelante. Ahora vamos a ver la función que dice copiar y cambiar instrumento. Dice crea una copia de una parte dinámica existente para un instrumento distinto. Por ejemplo, lo abrimos y vamos a seleccionar un violín, por ejemplo. Nos copió la misma melodía que teníamos, pero para violín, ¿sí? Es decir, cuando lo reproducimos va a sonar un violín. Seguimos adelante. Bueno, aquí dice pentagramas en la parte. Selecciona qué pentagramas de la partitura general se van a incluir en la partitura dinámica. Bueno, básicamente lo que venimos haciendo. Por ejemplo, seleccionamos una guitarra, un piano y una batería. Lo añadimos y aquí tenemos la partitura dinámica con los instrumentos que seleccionamos, ¿sí? Eliminar parte. Bueno, nos puede eliminar alguna partitura específica de algún instrumento que queremos que no se vea. Y efectivamente lo eliminamos con este botón. Bueno, aquí tenemos otro botón, aspecto de la parte, permite cambiar la configuración personal de cada partitura. Tenemos más opciones como copiar la maquetación de una partitura. Es decir, copia todos los saltos de sistema, saltos de página, etc. El diseño de la partitura, la posición. Bueno, en este apartado es para lo que es impresión. Aquí definimos el número de copias que queremos hacer de cada partitura que creamos. Lo podemos modificar desde aquí. Aquí donde dice, bueno, nos posicionamos en la principal. También podemos venir aquí, archivo, y poner imprimir. Bueno, tenemos la previsualización. Dónde lo queremos imprimir, si en un PDF o mandarlo a una impresora. Aquí tenemos la cantidad de copias que queremos. La orientación que queremos en que se imprima la partitura. Si queremos imprimir páginas intercaladas, si queremos adaptar el tamaño al papel, si queremos imprimir la fecha y la hora, por ejemplo. Si queremos ponerle bordes, marcas de corte, opciones de vista. Volvemos aquí donde dice partes. Aquí donde dice imprimir todas las partes, podemos elegir qué partituras vamos a imprimir. Por ahí queremos algún instrumento específico solamente. Lo podemos hacer desde aquí, donde podemos modificar también el tamaño del papel, la orientación.
Y aquí donde dice extraer, otra función muy interesante que dice extrae una o más partes dinámicas en partituras separadas, ¿sí? O sea, las extrae y las abre en un documento distinto al que estamos trabajando, ¿sí? Entonces de esa manera ahí sí podemos modificar alguna partitura sin que afecte en la partitura principal. Por ejemplo, ahí extraje todas las partituras de todos los instrumentos, como podemos ver. Como tengo un solo instrumento, aquí tengo en un documento aparte esta misma partitura que la extraje con este botón de extraer, ¿sí? Así mismo puedo extraer, por ejemplo, solamente el bajo, si se me ocurre. Entonces nos da la posibilidad de modificar individualmente el instrumento del cual hicimos la extracción. Podemos modificar los saltos de sistema, saltos de página, tamaños de compases, todo lo mismo que podríamos hacer en una partitura principal. Bien, hasta aquí llegamos con este video número 13 en el que se explicó la configuración del botón partes. Seguimos adelante.